Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos una vez más. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios, con nuestro Padre eterno en gloria, por estos tiempos que el Señor nos está permitiendo a nosotros en estas transmisiones. Pero hoy, como pueden estar viendo, agradecidos con el Señor de darnos la alegría de poder estar transmitiendo una vez más pues desde nuestra congregación, y damos muchas gracias al Señor por este regalo. La verdad, tenemos gratitud en nuestros corazones con nuestro Padre eterno, maravilloso y precioso. Un saludo muy especial para todos ustedes allá en sus casas, la iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas. Que el Dios Todopoderoso nos dé la alegría de poder estar abrazando todo lo que Él nos está permitiendo, todo lo que Él nos está dando a entender en este último tiempo a través de su palabra, que nosotros podamos estar abrazando su palabra, el ruego, el latir de su corazón. Muy bien, vamos a estar disponiendo nuestras vidas, nuestros corazones. Vamos a estar entrando con gratitud, con acción de gracias, como está escrito en la palabra del Señor. Vamos a entrar a su bendita presencia con gratitud, a disfrutar, a seguir deleitándonos en Él y a poder estar pidiéndole al Señor en esta tarde que nos ayude a poder estar percibiendo una vez más su corazón, el latir de su corazón, el ruego de su corazón para con cada una de nuestras vidas. Que este abrazo precioso se extienda para cada una de sus casas, de sus familias, de sus seres queridos, y que esta tarde la palabra de Dios corra y sea glorificada a través de cada una de nuestras vidas y a través de cada uno de sus corazones. Preciosa iglesia del Señor, que Dios derrame sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado a nosotros, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de su supereminente grandeza. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu cariño, Padre. Gracias por tu bondad y gracias por tu fidelidad, bendito Dios omnipotente. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, con gratitud. Queremos decirte que tenemos mucha gratitud en nuestros corazones, Señor. Queremos decirte que te anhelamos, que te deseamos, buen Dios eterno de la gloria. Queremos decirte en esta tarde, Señor Dios de los cielos, que eres tú la razón de ser de nuestras vidas, que eres tú la máxima prioridad de nuestros corazones, bendito Dios eterno de los cielos. Queremos decirte en esta tarde, Señor Dios de la gloria, que eres tú nuestro más grande afecto, nuestro más grande anhelo, deseo y sentimiento, bendito Dios omnipotente. Padre, gracias por la invitación preciosa que tú nos haces a nosotros como casa, como congregación, Señor. Gracias por el llamado tuyo a cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has prometido, Padre, levantar un pueblo de esta ciudad, bendito Padre celestial, uno que le traiga contentamiento a tu corazón, uno que le traiga alegría al corazón tuyo, bendito Dios eterno de la gloria, uno que pueda resarcir el dolor que ha habido en tu corazón, Señor. Pero, Padre, la mayor característica en el corazón de ese pueblo, Señor, es la vida gloriosa de tu Hijo Jesucristo al interior de cada corazón, bendito Padre celestial. Padre, gracias por tu eterno amor, gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y gracias por la virtud de esa sangre gloriosa y de esa sangre maravillosa que tú por cada uno de nosotros derramaste, bendito Padre celestial. Que hoy nos des la alegría, Señor, de poder estar abriendo el corazón, de que estos ojos del Espíritu se abran y que nuestros oídos espirituales se abran, porque queremos oír tu palabra, porque queremos ver tu grandeza y tu majestad, y porque queremos entender, Señor, valorar y apreciar, Padre, proteger la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por este regalo maravilloso, Señor, y quedamos muy agradecidos contigo, oh Dios omnipotente, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Tu presencia ya nada es igual, y no me ocultaré más de ti. Vuelvo
Vuelvo al jardín donde nació nuestro amor, y en la intimidad tuyo soy. Es que mi alma te anhela tanto a ti, y hoy me rindo ante ti, mi Dios. Es que mi alma te anhela tanto a ti, y hoy me rindo ante ti, mi Dios. En tu presencia ya nada es igual, y no me ocultaré más de ti. Vuelvo al jardín donde nació nuestro amor, y en la intimidad tuyo soy. Que mi alma te anhela tanto a ti, y hoy me rindo ante ti, mi Dios. Es que mi alma te anhela tanto a ti, hoy me rindo ante ti, mi Dios, y vuelvo y corro a tu encuentro, y mi mejor momento es estar junto a ti. Y eres todo lo que sueño, yo vengo a tu encuentro a vivir junto a ti. Y vuelvo y corro a tu encuentro, y mi mejor momento es estar junto a ti. Y eres todo lo que sueño, vengo a tu encuentro a vivir junto a ti. Mi amado Jesús, vengo ante ti y para adorar tu gracia y amor que cautivó mi corazón. Mi amado Jesús, vengo ante ti para adorar tu gracia y amor que cautivó mi corazón. Vuelvo, corro a tu encuentro, y mi mejor momento es estar junto a ti. Y eres todo lo que sueño, vengo a tu encuentro a vivir junto a ti.
ante ti para adorar tu gracia y amor que cautivó mi corazón. Mi amado Jesús, vengo ante ti para adorar tu gracia y amor que cautivó mi corazón. Padre, queremos darte muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Queremos decirte, Señor, desde lo más íntimo de nuestro ser, que eres tú la esencia, la razón de ser de nuestras vidas, Señor. Que Padre, que gratitud en nuestros corazones, Señor. Y que esta gratitud, bendito Dios eterno de la gloria, Padre, lo que va generando en nuestras vidas es el deseo de acercarnos cada vez más y más en pos de ti, de tu corazón y de tu presencia, oh Dios eterno de los cielos. Padre, que nos des la alegría, Señor, de poder estar refugiándonos en tus brazos de amor. Que nos des la alegría, Señor, de ser muy conscientes de la necesidad de ti, bendito Padre eterno de la gloria. Que tú le abras espacio a cada uno de nuestros corazones, Señor, para que las cosas que están allí, Padre, Señor, las falsas expectativas puedan ser desalojadas, Padre, por el poder de tu presencia, Señor. Y que podamos nosotros, Dios eterno de los cielos, de parte tuya, Señor, estar viviendo, Padre, y viendo en nuestros corazones cómo tú, Señor, estás trayéndole, Señor, dirección a nuestros sentimientos, bendito Dios eterno de los cielos, para que nuestros corazones tú seas no solamente el primero, sino el todo de nuestras vidas, bendito Padre celestial. Padre, gracias por este regalo maravilloso que tú nos das, Señor, en el glorioso y en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra esta tarde corra y que sea glorificada, y que tu palabra le traiga luz y claridad a cada una de nuestras vidas. Bendito Dios omnipotente. Padre, gracias por este regalo maravilloso y por este regalo precioso que tú en Cristo Jesús nos das a cada uno de nosotros, Señor. Háblanos por la vida y el espíritu de la palabra y ensancha nuestros corazones cada vez más y más para ti, bendito Dios eterno de los cielos. A ti damos toda la gloria, Señor, y damos toda la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, mis amados, muy buenas tardes nuevamente para todos ustedes. Una vez más, agradecidos con nuestro Señor por este tiempo, por este momento. La gratitud que embarga nuestros corazones de ver a un Dios y a un Padre tan amoroso, tan detallista y tan fiel en todo tiempo y en todo momento en lo que Él nos permite a nosotros emprender. Vamos a estar viendo entonces esta tarde en la palabra preciosa de nuestro Señor, sin nuevamente reiterarles la gratitud que está en nuestros corazones de poder estar nuevamente transmitiendo desde Congregación Casa de Vida, y que la palabra que hoy tiene, Señor, para nosotros pueda quedarse como un sello en cada uno de nuestros corazones. Muy bien, quiero que me acompañe por favor entonces al Evangelio de Jesús según Juan, en el capítulo número 19. Y vamos a estar viendo de Juan capítulo número 19, el verso número 30. Y vamos a estar considerando allí varias verdades del corazón del Señor durante toda esta tarde. Entonces, quiero que presten mucha atención, que usted se pueda conectar totalmente al Espíritu, por el Espíritu del Señor, para que el Señor nos vaya hablando cosas extraordinarias desde su corazón para cada uno de nosotros. Muy bien, Juan capítulo número 19 y verso número 30 de ese capítulo. Muy bien, dice el Señor en su palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra de Dios está bendecida. Muy bien, preciosa iglesia del Señor. Toda esta antesala y todo el contexto de esta palabra, saben ustedes que desde el verso número 17 de ese mismo capítulo se nos viene hablando acerca de la crucifixión y de la muerte de nuestro Señor. Esta palabra de Jesús en la cruz del Calvario, después de haber tomado el vinagre, como el Señor nos dice a nosotros, consumado es, una palabra poderosa, una palabra maravillosa, una palabra que en la medida que el Espíritu la va colocando en nuestros corazones, por el Espíritu de la palabra del Señor, el creyente va a ir entendiendo y comprendiendo aspectos del corazón del Señor, pero no solamente eso, sino que también el creyente ahora lo que va a estar haciendo es caminando, como es el deseo del Señor, sobre la faz de la tierra y deleitándose y disfrutando del amor de lo que el Padre en Cristo Jesús realmente ya hizo, no que va a hacer, sino que ya hizo. Esta palabra de Juan 19:30, consumado es, la palabra en el original es tetelestai. La cuenta ha sido cancelada, la cuenta ha sido totalmente pagada. Esta es la palabra más significante, aunque a un gran precio, porque entendemos el Señor haber determinado y afirmado y declarado en la cruz, consumado es. Nosotros necesitamos entender que fue a un precio muy costoso, a un precio muy grande, a un gran precio, que todo pecador jamás pudiera haber oído. En efecto, la deuda del mundo fue pagada. Cada pizca, escúcheme esto por favor, cada pizca de la ley se cumplió en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 10, nos hace entender la consumación de lo que sucedió realmente allí. O sea, como también confirma Romanos capítulo 10, verso número 4, esto que el Señor nos está hablando a nosotros referente a la declaración, la afirmación de Jesucristo en la cruz del Calvario, consumado es, la cuenta ha sido totalmente cancelada. En Romanos 10:4, el Señor dijo en su palabra, hablando acerca de la justicia que es por fe, el Señor dijo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, la fe en Cristo garantiza la justicia que la ley tenía, pero que no pudo dar. La ley nunca pudo justificar absolutamente a nadie. Y eso es claro para nosotros por medio de la palabra. La fe en Cristo lo que hizo fue garantizar la justicia que la ley tenía, pero que la ley no pudo dar, porque no estaba en la ley. Por eso se necesitaba la obra de Cristo en la cruz, la obra más gloriosa, la obra más extraordinaria, la obra más sublime a favor de cada uno de nosotros, que el Padre y el Hijo permitió para que nosotros una tarde como esta pudiésemos estar reunidos a través de estos medios, en estas transmisiones, deleitándonos y disfrutando de este ser glorioso y de este ser maravilloso. Recuerda que la justicia que es por fe, esto es lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Muy bien, quiero que pensando en estos dos textos bíblicos me acompañes a Hebreos capítulo número 11 y vamos a estar viendo en Hebreos capítulo número 11 en el verso número 3 algo muy especial del corazón del Señor, y lo vamos a estar pegando a los textos que ya vimos de Juan capítulo 19 verso 30 y también a Romanos capítulo 10 verso número 4. Hebreos 11:3 dice el Señor en la palabra: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien, mis amados. Cuando uno ve la palabra del Señor, el deseo de Dios, y cuando uno ve un texto como el del verso 3 de Hebreos 11, el Señor nos hace entender que por la fe nosotros entendemos. O sea, hay una fe que entiende,
hay una fe poderosa que es determinada en el corazón del creyente cuando el creyente se expone frente a la presencia del Dios Todopoderoso. Recuerda que el Señor dijo en su palabra en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en Romanos 10:17 el Señor dijo también, así que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra del Señor. Entonces, Hebreos 11:3 nos dice el Señor que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay una fe que entiende, pero también hay una fe que ignora. La fe que ignora es la fe que esclaviza el corazón del creyente. La fe que ignora es la fe que arrincona el corazón del creyente sobre la faz de la tierra, entendiendo y percibiendo el deseo del corazón del Señor a la hora de esa persona caminar sobre esta tierra, o sea, mostrando, manifestando la vida del Señor Jesucristo a través de todas las áreas de su vida. Entonces hay una fe que entiende, pero hay otra fe que ignora, y esta fe que ignora esclaviza. Si la fe que ignora es la fe que esclaviza, la pregunta es entonces, ¿qué hace la fe que entiende? Si la fe que ignora esclaviza, la fe que entiende liberta, trae libertad. Por eso te mencionaba el texto de Juan capítulo 8, verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, quiero establecer este principio del corazón del Señor. La fe que ignora esclaviza, pero la verdad que conozco me liberta. No lo puedes olvidar. La fe que ignora esclaviza, pero la verdad que conozco libera. Entonces, cuando se conoce lo que voy entendiendo, a esto se le conoce como certeza. Y recuerda que esto es la fe. En el verso número 1 del capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando el corazón conoce lo que va entendiendo, lo que se genera al interior de ese corazón es la certeza de quién es Dios. Pero no solamente la certeza de quién es Dios, sino la certeza de lo que ya nos entregaron a nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que nos entregaron a nosotros? Y el Señor nos lo dijo en Juan 19:30, consumado es, la cuenta ha sido cancelada. Si todo fue consumado, si la cuenta fue cancelada, la pregunta entonces para ti hoy en esta tarde, por el Espíritu del Señor, es ¿cuánto fue lo que el Padre nos entregó a nosotros en Cristo Jesús? Y creo que sensatamente la respuesta es contundente de cada uno de nosotros con un todo. El Señor lo entregó absolutamente todo. Entonces, ¿cómo se gesta y se origina la certeza que el Señor demanda en su palabra en la vida del creyente, en la vida del pueblo del Señor, en la vida de la iglesia? Cuando el creyente empieza a conocer lo que va entendiendo, se va gestando la certeza. O sea que la verdad, mis amados, está no en lo que se me prometió, la verdad está en lo que ya se cumplió. Y no en lo que yo pude haber hecho o puede hacer, sino en lo que Cristo ya hizo por cada una de nuestras vidas. Recuerda, consumado es. La cuenta fue cancelada. La cuenta fue pagada en su totalidad. Entonces, si la cuenta ya fue pagada, producto, recuerda, el pecado del ser humano sobre la faz de la tierra, lo que hizo fue que el ser humano cargara una deuda impagable, no la podía pagar en su propia fuerza el ser humano. Pero ahora viene alguien precioso, glorioso y maravilloso, enviado por amor y en obediencia a su Padre, Jesucristo nuestro Señor, para cumplir así cada parte de la palabra del Señor, para cumplir así como dijo el Señor, no solamente cumplir, sino darle término total y legal. Como el Señor dijo en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo Jesús para todo aquel que cree. Esto se trata es de creer. Y recuerda que creer tiene que ver con apoyarme en lo que Él hizo y no en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Él ya hizo. Entonces, estos son principios del corazón del Señor. La verdad está
no en lo que se me prometió. La verdad, nosotros debemos de abrazarla, es en lo que ya está cumplido, en lo que ya se cumplió. Y el Padre en Cristo Jesús lo cumplieron para ti y lo hicieron también para mi vida. Tetelestai, consumado es. La cuenta fue pagada en su totalidad. Entonces, hay un enemigo que esclaviza al pueblo de Dios. Y ese enemigo que esclaviza al pueblo de Dios se conoce como la ignorancia. La ignorancia no tiene que ver con lo que yo no sé. La ignorancia, como dice el Señor en su palabra, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, es producto de la dureza en el corazón del creyente. Cuando hay dureza en el corazón, entonces se establece la ignorancia. Y no es que yo no sepa de qué se trata, sino que conociéndolo y sabiéndolo, no lo logro entender. Y como no lo logro entender, entonces no se establece certeza en el corazón. Porque recuerda que dijimos que cuando se conoce lo que entiendo, se genera la certeza en el corazón del creyente. Entonces, mira que este es un enemigo real. Y este enemigo dice que la esclavitud viene en una vida por la ignorancia que se establece en ese corazón. Entonces, cuando una persona ignora sus derechos, esa persona no puede disfrutar de sus privilegios. Esto en lo natural y también en la parte espiritual. Cuando el creyente ignora lo que ya se hizo en Cristo Jesús, no lo que se va a hacer, sino lo que ya se hizo. Voy a ser enfático esta tarde. Juan 19:30, consumado es. La cuenta fue cancelada. Entonces, cuando ignoro mis derechos, cuando no sé qué fue la deuda que se pagó a favor mío, cuando no logro comprender qué fue lo que se estableció en mi vida, cuando no entiendo lo que digo que conozco, entonces no voy a tener seguridad y certeza de la deuda que ya se canceló. Entonces, cuando una persona ignora sus derechos, esa persona no puede disfrutar de los privilegios que le han sido otorgados. Y te dije, esto es una verdad en lo natural, pero quiero que lo coloques en la parte espiritual conforme a lo que el Señor hoy por el Espíritu nos está permitiendo entender. Si la cuenta fue cancelada en Cristo Jesús, ¿por qué el creyente en la actualidad cree que haciendo cosas va a poder mostrarle a Dios cuánto esa persona lo ama y no mejor entenderlo? Al contrario, ¿cómo no nos dejamos maravillar más bien nosotros del amor que Dios siente por cada una de nuestras vidas y dejarnos que este amor traspase, que este amor penetre cada parte de nuestro ser, las fibras más profundas de nuestro corazón? Entonces, ¿cuándo realmente se disfruta de lo que ya fue hecho por nosotros, de los privilegios que ya tenemos? Cuando nosotros dejamos de ignorar lo que nos fue otorgado en Cristo Jesús. Y es solamente la obra de Cristo en la cruz, porque no hay otra manera. Esta obra de Cristo en la cruz logró que los derechos de la justicia de Dios se establecieran en Cristo Jesús. O sea, recuerda que la justicia se recibe y se abraza solamente por fe. En la obra de la cruz se lograron todos los derechos de la justicia de Dios en Cristo. Dios todo lo hizo, en otras palabras, legal en esa obra. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, iglesia hermosa, fue el pleno del amor de Dios. Eso ya el Señor nos lo ha hablado y oro a Dios para que nosotros lo podamos abrazar, bajarlo de la mente y establecerlo en el corazón. Pero la obra de Cristo en la cruz es la manera legal del Padre y Cristo darnos a nosotros para que podamos cumplir con su propósito eterno, con su propósito glorioso y maravilloso. Entonces, ya dijimos que hay una fe que ignora, que esa fe que ignora esclaviza, pero hay una verdad que se conoce, y esta verdad que se conoce liberta el corazón del creyente. Entonces, la fe que sabe y entiende de lo que allá fue hecho en la cruz del Calvario es lo que va a traer la realidad del privilegio
de nosotros haber recibido en Cristo Jesús absolutamente la provisión del cielo para la tierra, la hallamos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto no lo podemos soltar nosotros de nuestros corazones. La fe que entiende, que sabe y entiende lo que en la cruz del Calvario fue hecho, trae a la realidad el privilegio que nos fue dado a nosotros, el regalo, la dádiva del Padre para cada uno de nosotros. Entonces la fe trae a la realidad lo que fue hecho en la legalidad del Padre. Y recuerda que lo legal del Padre es Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Esta fe que viene producto del oír, le trae a la realidad lo que ya fue hecho allí. Por eso es menester tuyo y mío que seamos conscientes que el Dios Todopoderoso por su Espíritu nos ayude a nosotros a entender la necesidad de estar inquiriendo en la presencia de Dios. El privilegio, porque además es un privilegio, de podernos exponer delante de ese ser glorioso y de ese ser maravilloso. Entonces, la fe que viene producto de oírlo a Él, lo que va a hacer es traer la realidad al corazón del creyente de lo que ya fue establecido legalmente. O sea, ya no es algo que tú y yo tengamos que hacer. Ya es más bien disfrutar del ser que lo hizo, abrazarlo y caminar sobre la faz de la tierra, siendo una expresión de su amor, siendo una expresión de vida. Cuando tengo iluminación del hecho cumplido de la obra perfecta, este es un derecho que se me otorga por la gracia. No fue algo, ni tú ni yo en nuestra fuerza humana lo hubiésemos podido hacer. Esto es algo que fue otorgado por la gracia gloriosa del Señor. Entonces, cuando se tiene esa iluminación por el Espíritu de lo que ya está revelado, del hecho cumplido de la obra perfecta de Cristo en la cruz, este es un derecho que es otorgado solamente por la gracia. Es un favor inmerecido, es un regalo totalmente del Señor. La fe entonces, mis amados, conoce lo que ya fue hecho. Escúchame por favor esto. ¿Qué es lo que conoce la fe? Lo que ya fue hecho. Esto necesitamos abrazarlo nosotros, entenderlo, para no estar caminando sobre la faz de la tierra como si no nos hubieran entregado a nosotros absolutamente todo. Y esta es una de las grandes fallas que normalmente uno percibe dentro del pueblo del Señor. ¿Cuál? De que el pueblo, teniéndolo todo, habiéndolo recibido todo de parte de Dios, la dádiva del Padre, una vez más para la iglesia, se encuentra en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero el desconocerlo hace que nosotros caminemos sobre la tierra como si no nos lo hubiesen entregado, como si la cuenta no hubiese sido saldada, cuando al contrario, el Señor nos muestra esta tarde en la palabra que la fe conoce lo que ya fue hecho. Ahora, ¿cuándo sé cuáles son mis derechos? ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sabe el creyente, sí, cuáles son mis derechos? ¿Qué es lo que me ha sido dado? Porque por no saber lo que se me ha concedido, nosotros empezamos a pedir lo que ya tenemos. Cuando el creyente no comprende lo que Jesús dijo en Juan 19:30, la deuda fue cancelada, consumado es. Cuando se desconoce esto y no se tiene iluminación, sino que solamente se tiene el texto, el verso como letra, si esto no lo ilumina el Espíritu, nosotros vamos a quedar totalmente en ascuas. Y cuando uno queda sin la iluminación del Espíritu de lo que ya está revelado, entonces por no saber lo que ya me entregaron, lo que ya se me ha concedido, empezamos a pedir lo que nosotros ya tenemos. Y empezamos a usar un tipo de vocabulario que nos parece espiritual, pero que cuando hacemos un análisis real de ese vocabulario en nuestras vidas, o si el Señor nos hablara por el Espíritu a nosotros, nos diría a nosotros: ¿por qué me pides
lo que ya hace rato en mi Hijo te otorgué? ¿Por qué vienes a mí y me tratas de manera impersonal? ¿Por qué hacemos peticiones que ya han sido dadas delante del Señor? Y esto muchas veces el pueblo de Dios no es consciente. Por eso el pueblo de Dios cree que en su esfuerzo humano va a poder torcerle casi que el brazo al Padre, cuando el Padre nos está diciendo que la cuenta ya fue cancelada. Solamente necesito creerlo. La fe conoce lo que ya fue hecho. Escúchame, por favor. O sea que cuando una persona va delante de la presencia de Dios, cada vez que Dios habla una vida por el Espíritu del Señor, lo que el Espíritu le hace entender a esa persona es que ya fue hecho, que la cuenta ha sido cancelada, que fue totalmente consumado y que ya no debemos de estar haciendo peticiones que ya fueron dadas por parte del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros no tenemos la claridad de esto, por eso es que la iglesia empieza a caminar como si nunca lo hubiese obtenido. Y los ejemplos son claros. Todavía uno escucha todavía gente del pueblo de Dios diciéndole al Señor: Señor, bendíceme. Y el Señor dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y quiero que veas cómo está el verbo conjugado allí, que nos bendijo. Nos bendijo, no dice que nos va a bendecir, sino que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1:3 lo habla. Entonces este es un vocabulario que tiene que cambiar. Ya no es bendíceme, Señor, sino que ya estoy dándole gloria a Dios por lo que ya en Cristo Jesús fue impartido en mi vida y en tu vida. La fe de Dios no pide bendición. Escúchame esto, por favor. La fe de Dios ha heredado esa bendición. Y recuerda que la bendición no es algo. Recuerda que la bendición es alguien, es la impartición de la vida de Cristo en el corazón del creyente. Entonces, la fe que revela la palabra no es una fe que pide bendición. La fe que Dios revela en su palabra es la fe que entiende, que sabe, que ha heredado la vida del Dios Todopoderoso en la persona maravillosa de Jesucristo nuestro Señor. Esto es precioso. Otros dicen cuando van delante del Señor: Señor, dame más poder. Y no nos damos cuenta de lo que el Señor ya dijo también en Hechos capítulo 1 verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Te das cuenta que estas parecen peticiones muy espirituales, pero estas son peticiones que ya fueron dadas? Hacemos peticiones que ya nos fueron dadas a nosotros. Entonces ya no es bendíceme, porque ya fuimos bendecidos. Señor, dame más poder, porque tenemos todo ese poder. Señor, imagínate esta petición: Señor, dame más amor. Y el Señor dijo en Juan capítulo 3 verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta entonces la diferencia que hay entre la fe que ignora y la fe que sabe? Recuerda que la fe que ignora es la fe que esclaviza, y la verdad que conozco es la verdad que me liberta. Otros piden más fe: Señor, dame más fe. Y no nos damos cuenta lo que ya nos fue dado a nosotros. Si ves que Juan 19:30 ahora cobra sentido, ya no solamente es un bonito versículo allá, sino que ahora el Espíritu lo va instalando en el corazón de cada uno de nosotros. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces no pido más fe, ahora entiendo lo que ya me fue dado. ¿Te das cuenta? ¿Cuál fe es la que nosotros recibimos? Entonces más bien sería la pregunta: si es la fe que entiende, esta fe es la que trae libertad.
Pero si es la fe que ignora, esta es la fe que me esclaviza y me hace caminar sobre la faz de la tierra creyendo que no he recibido nada del Señor, o que el Señor quedó totalmente incompleto, que el Señor se le olvidó. Y es totalmente todo lo contrario. La cuenta fue totalmente cancelada. Escúchame, iglesia, no necesitamos, escúchame esto, porque esto puede sonar fuerte en muchas vidas y corazones. No necesitamos más bendición, no necesitamos más poder, más amor, más fe. Lo que necesitamos es entender lo que hicieron por nosotros. Lo que necesitamos es entenderlo. Entender lo que conozco para que haya ¿qué? Certeza en tu vida y en la mía. Si hay certeza de todo esto, te aseguro que lo que tú menos vas a pedir es esto. ¿Por qué? Porque por el Espíritu abrazarás esta verdad de que ya lo has recibido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos es entender. Esto es lo que nosotros necesitamos. ¿Y cómo lo hacemos? El Señor dice en su palabra, mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañes a la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 1 y en el versículo número 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo número 1, verso número 3. Y quiero que veas también lo que el Señor muestra y revela allí. Dice el Señor, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Miren cómo está allí conjugado el verbo. Nos han sido dadas o nos las van a dar. Dice, nos han sido dadas por su divino poder. O sea, ya recuerda que todo fue consumado. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Te das cuenta? Esto es lo que quiere el Señor. Entonces, ¿cómo se libera lo que ya tengo? Fácil. Segundo de Pedro 1:3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Mira lo que dice acá. Sí, por su gloria y por su excelencia. Y esto es precioso, poderlo entender esta tarde de parte del corazón del Señor para nuestras vidas. Este es el deseo de Dios, este es el anhelo del Señor para con cada uno de nosotros. Tu espíritu ha sido vivificado por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que renovar? Nuestro espíritu, nuestro interior. El problema es que hemos desarrollado es una fe que siente y no una fe que entiende. ¿Sí? Este ha sido el problema por años en el pueblo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Nos entrenaron fue para desarrollar una fe que se siente y no una fe que entiende. Por eso siempre nos decían, venga y sienta, venga y sienta. Y nos hicieron personas sensoriales, nos hicieron personas de las emociones. Por eso es que el creyente vive con la expectativa de sentir algo fuera. Así vive el creyente, vive con una expectativa de sentir algo por fuera, ¿sí? Fuera de él. Y no de entender, escúchame esto, a alguien dentro de él. Esto es lo que el Señor quiere que entendamos, preciosa iglesia del Señor, en esta tarde. El anhelo del Señor es que nosotros podamos comprender que la fe que nos dieron no es una fe que ignora, sino una fe que entiende. No es una fe que siente, sino una fe que conoce, una fe que entiende. No estamos a la expectativa de querer nosotros sentir algo fuera de nosotros. No estamos, esa no es nuestra expectativa, de sentir algo fuera de nosotros. Nuestra expectativa es entender a alguien que vive dentro de cada uno de nosotros. Esa es nuestra expectativa. Nuestra expectativa no es sentir, nuestra expectativa es entender, conocer, abrazar, vivir, respirar, caminar, experimentar el más fiero de los amores, el más precioso de los hijos de los hombres, el más hermoso Rey sublime, eterno en gloria. Entonces la gente, como le gusta es sentir, la gente se emociona, pero la gente no queda edificada. Y este ha sido el problema una vez más de la iglesia del Señor por años en el pueblo de Dios.
en el caminar sobre la faz de la tierra. Como la fe que les enseñaron a desarrollar fue una fe que siente y no una fe que entiende. Entonces la fe que siente tiene que ver con algo fuera de él, y se privan de entender al ser que los habita. Y entonces cuando esto está sucediendo, el corazón se empieza a emocionar. Entonces hay iglesias que solamente se emocionan, pero hay muy poca gente en la iglesia edificada, levantada, construida sobre el fundamento que la palabra del Señor dice en primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11, que se llama Jesucristo. Él es el fundamento. Entonces escúchame, es mejor un creyente entendido en la verdad y no una cantidad de gente emocionada en la reunión. Y esto suena duro, pero es una gran verdad. Es mejor un creyente, escúchame, uno, entendido en la verdad, con la fe que sabe, que entiende, y no un montón de gente emocionada, solamente, donde no hay absolutamente nada. No es decir solamente de buen corazón las cosas, es entender, es conocer, es saber la realidad que Dios ha revelado en la persona maravillosa de su Hijo Jesucristo. No es lo de buen corazón, lo dije de buen corazón, no, mis amados, no es de buen corazón, es entenderlo. Y el Señor dice en Mateo 13 que se entiendes con el corazón. ¿Qué necesito entender? La realidad que Dios en Cristo Jesús ha revelado, y que la cuenta fue pagada, que la cuenta fue totalmente cancelada. Esto lo tenemos que abrazar, lo tenemos que entender. La fe entiende, la fe no siente. ¿Listo? Una vez más, ¿qué es lo que hace la fe? Entender. La fe no siente, la fe entiende. Escúchame esto, la fe entiende la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Te acuerdas de cuál fue el texto con el que iniciamos hoy? Juan 19:30. Consumado es. ¿Qué es lo que entiende la fe? La obra consumada de Cristo en la cruz. Esta fe es la que necesitamos nosotros crecer. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si la fe que entiende solamente entiende la obra consumada de Cristo en la cruz, la pregunta es, cada vez que vamos y nos exponemos delante de la presencia de Dios en una comunión íntima con el Señor, ¿qué es lo que tú quieres escuchar? ¿Por qué no le decimos al Señor que nos hable sobre esa obra que fue consumada en la cruz? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos revele esa obra? Porque en la obra de la cruz, Dios lo que hace es corregir la dirección de nuestros sentimientos, corregir la dirección de nuestro amor. Si nuestro amor está compartido o si nuestro amor para el Señor tiene rivales, la obra de la cruz hace eso en el corazón del creyente y establece una fe no que ignora, sino que establece una fe que sabe, que entiende, que experimenta. La fe que entiende, iglesia, la fe que viene producto del oír la voz del Señor a solas con Él, es la que entiende la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La fe no pelea para que Dios lo haga. Esa no es la fe de Dios. La fe entiende que Dios ya lo hizo. Consumado es. La cuenta fue cancelada, fue totalmente pagada. La fe no está peleando para que Dios lo haga. Ese fue el entrenamiento que nos dieron por años. Esa fue la teología que el hombre nos dio a nosotros. No, eso no lo hace Dios. La fe de Dios no pelea para que lo haga. La fe de Dios entiende que ya Dios lo hizo en Cristo Jesús para tu vida y para la mía. ¿Te das cuenta qué tan extraordinario es esto del corazón del Señor? Y aquí es donde tenemos nosotros que ser introducidos, preciosa iglesia. Entonces, ya no es una promesa, sí, la que me está agobiando. Cuando la fe empiezo a comprender que es la fe que entiende,
Ya no estoy pidiéndole al Señor una promesa, porque un hijo no va detrás de una promesa. Un hijo espera con expectativa, con ansia, con deseo, la herencia que en Cristo Jesús el Padre le otorgó. Un hijo no está detrás de una promesa. Un hijo camina con la certeza de que la heredad que el Padre en Cristo Jesús nos otorgó, porque Cristo es nuestra heredad, es Cristo nuestra herencia. Como le dijo el Señor también al profeta Ezequiel, que Él es nuestra heredad, que Él es nuestra herencia. Cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es, consumado no solamente es acabar una cosa, consumado tiene que ver con llevarla a su plenitud. Y cuando algo es pleno, no necesita absolutamente nada, preciosa iglesia de Dios. ¿Te das cuenta? Lo que Jesús dijo en la cruz, consumado es, fue esto. Ya está todo listo, ya está todo pleno para el creyente, ya está todo pleno para la iglesia. La iglesia ya no necesita nada más. La iglesia ya no necesita hacerlo en sus fuerzas. La iglesia ya no necesita estarlo haciendo a su manera. Es por fe, para que sea por gracia, iglesia. Es por fe. La justicia la abrazo por fe. La salvación que fue por gracia la tomo por fe. Me apoyo en lo que el Padre y Cristo hicieron, no en lo que yo pueda hacer. La obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario se entiende por la fe que nosotros vamos recibiendo cuando nos exponemos frente a frente, a solas delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Esta obra consumada o consumado es, no solo fue acabar una obra, no solamente fue eso. Consumado es, tiene que ver con que la llevó a la plenitud, al máximo, al tope. No hay nada más que pueda llenar el interior del corazón del ser humano como Cristo. Si esto nosotros no lo entendemos, entonces vamos a seguir siendo esclavizados, porque la fe que ignora, recuerda, es la fe que esclaviza. Pero la verdad que conozco es la verdad que me liberta, que nos va libertando a cada uno de nosotros, preciosa iglesia del Señor. Entonces nosotros necesitamos entender que nosotros estamos caminando en pos de lo que el Padre y el Hijo ya lo hicieron. ¿Dónde lo hicieron? En la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué se logró allá? Los derechos de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Todo fue legal en esa obra. Todo fue legal en esa obra. La fe que entiende, comprende la legalidad de la obra de Cristo en la cruz. La fe que yo entiendo, producto de estar a solas con el Señor, la que viene por el oír. Esa fe entiende lo que fue hecho allá y entiende que lo que fue hecho allá ha sido lo más legal que el Padre en Cristo hizo para ti, para mi vida, para tu casa, para la mía. Esta obra es una obra gloriosa. Esta es una obra extraordinaria. Esta es una obra maravillosa del corazón del Señor, preciosa, que nosotros necesitamos abrazar. No es la fe que se siente, porque esta fe tiene una expectativa, y esa fe es sentir algo fuera de Él. Pero la fe que se entiende tiene otra expectativa, no la que siente. La que siente siempre tendrá que ver con lo exterior. La que se entiende tiene que ver con alguien que nos habita a nosotros. Tiene que ver con todo nuestro interior. Preciosa iglesia del Señor, consumado es. No solamente fue a acabar una obra, consumado es. ¿Sabe qué tiene que ver? Con que lo llevó al pleno, a la plenitud. Y la fe que entiende, comprende eso. La legalidad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso entiende la fe. Por la fe entendemos, no sentimos. Por la fe entendemos. La pregunta es, ¿vamos a seguir pidiéndole al Señor lo que ya nos entregaron a nosotros?
Vamos a seguir pidiéndole al Señor, haciéndole peticiones que el Señor ya en Cristo nos otorgó a nosotros. Por eso es que no disfrutamos de este andar. Por eso es que no disfrutamos, porque cuando desconocemos lo que se nos dio, pedimos lo que ya tenemos nosotros. Y Dios no quiere esto, iglesia. El deseo de Dios es que abracemos lo que fue hecho a favor tuyo y a favor mío. Ya no hay nada más que pagar, todo fue cancelado. No fue una obra solamente que se hizo para acabar una obra solamente. Todo fue llevado a la plenitud. Consumado fue eso. Todo quedó pleno, Padre. Ya está todo pleno. Aquí está todo lo que el creyente necesita, todo lo que los seres humanos necesitan. En Cristo Jesús hallamos y encontramos la plenitud del Padre para nuestras vidas. Y no lo puedes olvidar, preciosa iglesia del Señor. Este es el deseo de Dios. Este es el anhelo del Señor. Que nosotros podamos abrazar tal obra. Que nosotros podamos abrazar tal obra. Que nosotros podamos entender y comprender tal obra, la legalidad de la obra de Cristo en la cruz, la legalidad de esa obra. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Padre, gracias por tu amor, por tu cariño, Padre, por tu bondad y por tu fidelidad. Por este tiempo precioso que tú nos has dado, Señor, por llamarnos a formar parte de ti y de tu corazón. Y gracias por la fe que entiende, no por la fe que siente, Señor. Porque la fe que entiende, Padre, comprende y sabe la magnitud de la obra que fue hecha, Señor, y de su legalidad. Padre, gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Y perdónanos por ser tan insistentes en pedirte lo que tú ya hace tiempo nos diste en Cristo Jesús, Señor. Que tu palabra esta tarde corra y que sea, Señor, glorificada, Padre. Y gracias una vez más por el pleno de tu amor en Cristo Jesús para nosotros. Consumado es. La cuenta fue cancelada. Consumado es, no solamente fue haber acabado una obra. Consumado es, quiere decir, Padre, lo llevé al punto, al máximo, al tope, a lo pleno. Padre glorioso y maravilloso, a favor de tus hijos, a favor de todo aquel que va a creer, Señor, que creerá en esta obra gloriosa y que se apoyará en esta obra extraordinaria. Padre, que esta palabra quede como un sello en nuestros corazones y que día a día te conviertas en lo más grande, en lo más sublime del pueblo tuyo, de tu iglesia. Te lo pedimos, buen Dios, en esta tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Y amén. Señal de tu amor, fue tu gracia que me rescató, fue tu amor que vida me dio y a ti y me acercó, siendo solo un pecador, diste tu vida solo por mí. Me buscabas a mí y aunque me escondí, tu voz me encontró. Me rindo
Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, una vez más, por la preciosa obra de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor, por el regalo precioso que en Cristo Jesús tú nos has dado a nosotros, Padre, porque tu Hijo Jesucristo es la provisión tuya para nosotros, bendito Padre Celestial, para todo aquel que cree, Señor. Padre, gracias, oh Dios eterno, porque el fin de la ley fue Cristo, mi Señor, porque todo fue consumado. No solamente se acabó una obra, Señor, sino que llevaste al pleno, al tope, a lo pleno, Señor Dios de los cielos, lo máximo de tu amor, bendito Padre Celestial, por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por el regalo maravilloso de la vida. Y gracias por estos tiempos que tú nos das, que tú nos permites, Dios glorioso y maravilloso. Que esta tarde tu palabra se quede como un sello en nuestros corazones, Señor. Y que podamos nosotros honrar y valorar lo que tú en Cristo Jesús ya nos entregaste, oh Dios glorioso y eterno. Y poder caminar así sobre la faz de la tierra, entendiendo que todo fue consumado, bendito Padre Celestial. A ti damos toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor. Preciosa iglesia de Dios, que esta palabra haya cabida en cada uno de nuestros corazones. Que Dios se convierta en lo más grande de cada una de nuestras vidas. No olvides lo que hoy el Señor nos ha hablado por su palabra. Consumado fue totalmente. Hay una fe que ignora, que esclaviza, pero hay una verdad que liberta, que nosotros conocemos y nos liberta. Y la fe que fue dada a nosotros es la fe que entiende. No es una fe que ignora o que siente, sino una fe que entiende, que nos da certeza de lo legal que fue hecho en la cruz del Calvario por tu vida y por la mía. Que tenga un resto de tarde preciosa en el Señor, de noche maravillosa en Cristo Jesús. Bendiciones para todos y mucho ánimo adelante de la mano de nuestro buen Señor. Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro.